Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de los versos del 13 al 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Daré lectura a la palabra de Dios. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Esta es otra de las historias breves, inmortales del mundo. Primero, nos habla de dos personas que iban caminando hacia el ocaso, hacia el atardecer. Se ha sugerido que esa fuera la causa de que no lograran reconocer a Jesús. Emaús está al oeste de Jerusalén. Era por la tarde y el sol, descendiendo rápidamente, hacía que la luz les cegara. Quizás, fuera por lo que fuera, está claro que el cristiano no camina hacia el ocaso, no camina hacia el atardecer, sino hacia el amanecer. Se ha dicho que hace mucho los israelitas iban caminando por el desierto hacia el amanecer. Así nos lo dice Números 21:11. El cristiano tiene delante no una noche que se le eche encima, sino una aurora que rompe, una aurora que irrumpe, debo decir también. Y eso fue algo de lo que en el dolor de la desilusión, los dos que iban camino de Emaús no se habían dado cuenta. Segundo, nos habla de la habilidad de Jesús para hacer que las cosas tengan sentido. La situación les parecía a aquellas dos personas que no tenía explicación. Los sueños y las ilusiones que se les habían hecho añicos. Se reflejaba toda
la desilusión más dolorosa en aquellos hombres y el sentimiento más hondo de frustración del mundo cuando escuchamos sus palabras en el Evangelio que dicen ellos. Y nosotros que habíamos creído en Él, que Él era el que había de redimir a Israel. Eran las palabras de personas con esperanzas muertas y enterradas. Pero entonces vino Jesús y habló con ellos. Y se les aclararon las tinieblas y el sentido de la vida. Cuando se cierne sobre nosotros el desaliento. Solo en Jesús podemos encontrar y comprender todo lo que encierra la vida. Tercero, no nos habla de la cortesía de Jesús, o más bien, nos habla de la cortesía de Jesús. Hizo como que iba para más lejos. No quería que se sintieran obligados. Y esperó que fueran ellos los que le invitaran. Dios nos ha dado a hombres y mujeres el regalo más valioso y más peligroso del mundo, la libertad. ¿Podemos usarla para invitar a Cristo a nuestra vida o para dejarle que se aleje? Cuarto, nos habla de cómo se les dio a conocer en el partimiento del pan. Esto siempre suena como una alusión a la comunión, a la Santa Cena. Pero no tenemos por qué limitarlo así. Fue en una comida normal, en una casa normal, en la que se partió un pan corriente, en la que aquellas dos personas reconocieron a Jesús. Se ha hecho la sugerencia hermosa de que tal vez aquellos dos habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, y cuando Jesús partió el pan en su casita, recordaron y reconocieron su gesto. No es solo en la mesa de la comunión, no es solo en la mesa de la Santa Cena donde nos podemos encontrar con Cristo. También puede ser a la mesa en nuestro comedor. El cristiano vive siempre y en todas partes en un mundo que está lleno de Cristo. Quinto, nos habla de cómo estas personas, cuando recibieron tan gran alegría, se apresuraron a compartirla. Eran otros 12 kilómetros de regreso de vuelta a Jerusalén y ya de noche. Pero no podían guardarse la buena noticia. El Evangelio no es nunca del todo nuestro hasta que lo hemos compartido con otros. Hasta entonces el Evangelio es nuestro. Hasta entonces el Evangelio es tuyo. Sexto, nos habla de cómo cuando por fin llegaron a Jerusalén, encontraron a otros que habían tenido una experiencia parecida. La gloria de los cristianos es que viven en una compañía de gente que ha tenido la misma experiencia con Jesús. Se ha dicho que la verdadera amistad empieza cuando las personas comparten un recuerdo común y se pueden decir, ¿te acuerdas? Cada uno de nosotros los cristianos formamos parte de una comunidad de personas que comparten una experiencia y un recuerdo común de su Señor. Séptimo, nos dice que Jesús se le apareció a Pedro. Esa seguirá siendo una de las grandes historias jamás contadas, porque no tenemos esa historia, nada más la mención de ella. Pero es maravilloso el que Jesús dedicara una de sus primeras apariciones precisamente al hombre que le había negado. Es la gloria de Jesús, que Él puede devolverle la dignidad a un pecador arrepentido. Permítame ahora formular algunas preguntas que nos ayuden en el estudio de la palabra de Dios. Preguntas en las que les animo a que las consideren. Busquen darle respuesta para encontrar mayor bendición en esta porción de la palabra de Dios. Así que formularé pues algunas preguntas que nos ayuden en el estudio de la palabra de Dios. Si usted alguna vez ha perdido a una persona querida
Probablemente sabe qué tipo de pensamientos y sentimientos hay después del funeral. A Jesús lo habían matado de una manera violenta y cruel 2 días antes. Primera pregunta: ¿qué fue lo más difícil para Cleofas y su amigo en esos momentos? Segundo, ¿por qué Jesús pidió a sus discípulos que le contaran todo de su tristeza durante todo el camino, desde el principio hasta el fin? ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera oído a estos hombres primero, antes de su explicación bíblica? Jesús ya conoce nuestras tristezas. ¿Por qué de todas maneras nos pide que se las contemos? Tercero, ¿qué les había pasado a estos hombres con su fe cuando Jesús murió? ¿Por qué los hombres no creyeron lo que les contaron las mujeres sobre la resurrección de Jesús? ¿Por qué no le confiaron? ¿Por qué no le creyeron lo que contaron las mujeres? Cuarto, ¿qué diferencia hay entre la manera de cómo interpretan Jesús y Cleofas la muerte de Jesús? Quinto, ¿por qué Cleofas y sus amigos no habían entendido a Moisés y a los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, cuando leían que el Mesías tenía que sufrir y morir? ¿Encuentra usted en cada página del Antiguo Testamento el sufrimiento y la muerte de Jesús? ¿Por qué Jesús fingía como si estuviera yéndose más lejos? ¿Por qué los 2 hombres no entendieron quién era Jesús, sino hasta que partió el pan? ¿Qué hizo que los hombres caminaran en la oscuridad las 2 horas de regreso a Jerusalén? En nuestros tiempos hay cristianos que creen en Jesús, pero no en su resurrección física. ¿En qué tipo de Dios creen estas personas? ¿Por qué es imposible ser cristiano si no se cree en la resurrección del cuerpo de Jesús? Estas son algunas preguntas que debemos de considerar y que nos hacen pensar por qué hoy no quiero ir camino a Emaús. Los 2 discípulos que caminaban a Emaús arrastraban sus sandalias en el polvo. La tristeza se dibujaba en sus rostros mientras se preguntaban qué clase de Dios es ese que nos ha dejado acá solos, sin esperanza. Y estaban tan absortos en sus tristes pensamientos que no se daban cuenta de aquel que caminaba cerca de ellos. Pero hoy no les puedo culpar a ellos, porque muchas veces yo también he caminado rumbo a Emaús, con mis pies arrastrándose y mi mirada perdiéndose en el vacío. En mi estado no me he percatado de la presencia del Señor a mi lado. En ese camino me he encontrado carente de fe y carente de visión. Los discípulos de Emaús esperaban un reino terrenal, como muchos hoy en día, aún cristianos, esperan un reino terrenal. Y perdieron su vista. El reino espiritual lo perdieron de vista. Yo no quiero ir rumbo a Emaús en busca de un reino terrenal, porque podría yo perder de vista el reino espiritual que Dios me ha ofrecido. ¿Soy yo diferente a los viajeros cargados y tristes que van rumbo a Emaús o que iban rumbo a Emaús? No. Muchas veces me he envuelto también en el lodo de la lástima, estando aún en la sombra misma de la cruz. El problema es que dejo de soñar y de mirar los secretos escondidos en cada detalle de Dios y circunstancia de la vida. Hoy necesito aprender a esperar en las promesas de Dios. La esperanza no es un deseo otorgado o un favor que me llega, es mucho más que eso. La esperanza es una dependencia total de Dios, quien a veces nos sorprende para ver nuestra reacción. El Señor pacientemente habló con ellos y no se les reveló sino hasta cuando llegaron a casa. Y allí, sentado con ellos en la mesa, tomó el pan
Y cuando lo partió, lo bendijo, sus ojos se abrieron. Sí, muchas veces cuando voy camino a Emaús, el Señor camina a mi lado. Y no se revela, sino hasta cuando llego a mi destino. Por eso es que hoy no quiero ir camino a Emaús, porque Emaús era sitio de pocas esperanzas, cero visión espiritual. Emaús representaba la búsqueda de lo terrenal, de las esperanzas terrenales que se puedan tener, las esperanzas que se ponen en los hombres de este mundo, en la sociedad, o la idea de creer que nuestra misión como cristianos es cambiar la sociedad o cambiar la cultura. No. La misión de la iglesia es predicar a Jesucristo como Señor y Salvador a toda criatura. Esa es nuestra misión. Predicar el Evangelio. No cambiar la sociedad. No cambiar la cultura. Eso es asunto de Dios. Nuestra misión es predicar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Invitar a la gente a que rinda su vida y se entregue a Él. Esa es nuestra misión. Por eso es que no quiero ir a Emaús. Pocas esperanzas. Y las pocas que tienen, las tienen equivocadas, puestas en un mal lugar. Hoy quiero quedarme a los pies del Maestro y aprender a confiar y a esperar quietamente en su amor. Su amor todo llena y todo lo transforma. Este es el día para ver brillar el sol por encima de mis dudas y mis temores. Y entonces levantar la mirada al infinito, mientras digo, gracias Señor, porque eres todo para mí. Oremos. Señor, gracias por tomar mi vida y enseñarme tus verdades. Gracias porque camino a Emaús me trae dudas y desesperanza, pero el camino a ti me arroja luz y gozo. Mi vida en tus manos está segura. Señor, clarifica mi visión para poder ver más allá de lo que mis ojos naturales ven. Quiero ver tu propósito en mi vida. Y aun cuando no vea ese propósito, quiero caminar por fe, tomado de la mano contigo. Tu presencia me llena de luz y de esperanza. En el nombre precioso de Jesús, te rogamos estas cosas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.